Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar allí, gracias por estar en las redes. Estamos muy cerca ya de la realización del sexto foro liberal clásico latinoamericano y hoy tenemos la entrevista de cierre, después de haber conversado con los diferentes dirigentes y líderes del movimiento en todos los países donde están los partidos anexados a este foro. Hoy nos toca hablar con el responsable de que exista este movimiento, estas 5 reformas que se van metiendo en los conceptos políticos de una nueva clase política latinoamericana. Él es una persona que hoy día nos enteraremos cómo así empezó todo, cogió su maleta, caminó por todos los países y en todos los lugares a donde iba, a quien encontraba le decía, oiga, haga las 5 reformas. Nos educó, nos formó, nos guió, de tal forma que la mayoría de personas que militamos en el movimiento continental lo llamamos el profe. Aquí está el profe para muchos y el tocayo para mí. Gracias, Juan Alberto, muchas gracias. Estoy muy feliz de conversar contigo en esta entrevista sobre curiosidad. El tema es curiosidad. Las Sí, 5 reformas como idea, la idea de las 5 reformas nació en Guatemala, pero fue concebida en Perú en el año 2003. Nació en Guatemala en 2009, pero antes de eso yo recorrí algunos países y después también a partir de una curiosidad que se despertó en mí cuando estaba por cumplir 8 años. Entonces, el día 16 de septiembre del 55 faltaban 4 días para mi cumpleaños y estábamos preparando, invitando, etcétera. Y de repente, ¡pum!, un golpe de Estado, cae Perón y sube un presidente militar a nombre de la Junta Militar, Eduardo Lonardi se llamaba. Y eso generó, en primer lugar, en mi casa, un bochinche terrible porque todo el mundo con miedo, porque mi hermano era militar y entonces andaba lejos. Y los militares estaban alzados contra Perón, lo habían tumbado, pero había resistencia militar. Incluso al siguiente año, 56 militares peronistas fueron fusilados, el fusilamiento del general Valle y todo eso. Pero mire, en la víspera de mi cumpleaños se generó una terrible discusión en la familia, al punto que después no se hablaron más, porque en mi familia, bueno, casi todos los que tenían interés en política, no todos, habían sido radicales o eran radicales. Y algunos se habían dado vuelta y habían sido peronistas y seguían siendo peronistas y estaban muy tristes. Y entonces mucha discusión. Mi cumpleaños pasó prácticamente sin pena ni gloria y yo me entristecí mucho. Pero entonces me nació la curiosidad, ¿qué es lo que Perón es bueno o es malo? Porque si le preguntaba a mis tíos peronistas me decían que era bueno, y si consultaba a mis tíos antiperonistas me decían exactamente lo contrario. Entonces yo con la pregunta de la curiosidad de siempre, ¿quién tiene razón? A los 2 o 3 meses, a Lonardi también lo tumban y ponen otro presidente que se llamaba Aramburu. Entonces, pero ¿cómo decía yo? Si Lonardi era bueno, si Perón era malo, Lonardi era bueno. Entonces, si era bueno, ¿por qué lo sacaron y pusieron a este otro que yo no sé quién es? Y empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y así comenzó mi interés en la política y esa curiosidad no se me despegó nunca hasta el día de hoy. ¿Cuál es el mejor gobierno o sistema de gobierno? ¿Okay? Entonces, más tarde fui a la secundaria. Los jesuitas me hicieron socialista, porque yo tuve una secundaria con los jesuitas y ahí los profesores eran todos socialistas, o casi todos, entre ellos uno que se llamaba Bergoglio. ¿Has sido tú alumno del Papa?
Cuando fue mi profesor no era ni siquiera sacerdote, ojo, era un Ajá, seminarista. Entonces yo salí de la secundaria con una convicción socialista, ¿okay? Y entré a la universidad y tuve profesores republicanos españoles exiliados que confirmaron mis convicciones socialistas. Y cuando salí de la universidad, yo me gradué en Derecho, soy abogado, y en Ciencias Políticas, soy licenciado. Había leído, eso sí, había leído de verdad, yo siempre fui muy lector, a Marx, a Engels, a Lenin y a los demás autores, Trotsky, Deutscher, etc. O sea, yo conozco a fondo el marxismo y tenía información sobre la Unión Soviética y sobre Cuba. A partir del 59 era Cuba. Entonces, con esas ideas en la cabeza, yo entré a militar en fuerzas peronistas de izquierda y demás, pero en el tiroteo y la masacre de Seiza, yo estuve ahí, me hicieron empezar a dudar de mis convicciones socialistas. Posteriormente, el gobierno de Cámpora y de Perón fue un desastre y murió Perón el 1 de julio del año 74. Y cuando murió Perón, yo decidí irme de Argentina porque, eso sí, tuve buen pálpito para el pronóstico. Yo sabía que con la muerte de Perón las cosas no iban a cambiar para mejor, sino que iban a cambiar para peor, es decir, más violencia. Fueron años muy violentos los 70 en Argentina, mataron a muchos compañeros míos de un lado y del otro también, amigos de mi hermano, oficiales del ejército y demás. Y me fui a Venezuela y en Venezuela tuve la excelente oportunidad de poder contrastar mis convicciones socialistas con lecturas de autores no socialistas de signo liberal como Popper, por ejemplo, Hayek, Mises. En Venezuela tuve esa gran oportunidad y allí fue donde yo hice el cambio ideológico, ahí fue donde las respuestas de los liberales, que yo no había conocido en Argentina, me resultaron más convincentes que las socialistas y... Yo tengo tres situaciones que me hacen cambiar mi posición socialista. La caída del muro de Berlín Ajá. me hace pensar. Otra, la llegada de los cambios o reformas de los 90 me hacen ver las cosas diferentes. A pesar de que no fue el liberalismo clásico, sino que fue una concepción no tan liberal. Y la tercera es una anécdota personal con unas militantes radicales, muy radicales, de la Izquierda Unida de aquel entonces, que eran del sector de Javier Díaz Canseco, y que de repente en una reunión una dice a las otras, oye, ha llegado tal, que era la esposa de Javier Díaz Canseco, ya llegó de Miami, sí, ha traído cositas, ay, yo quiero ir a ver. Entonces, y allí entendí, años después, viendo las fotos de los relojes Rolex, de Che Guevara, etcétera, que les gusta vivir como burgueses, ¿no? Entonces, esas tres cosas me hicieron enfocarme diferente, hasta Bueno, que te conocí a ti y entendí la cosa mejor por dos razones fundamentales. Porque tú me explicaste que había una derecha mala, eso fue importante, y me dijiste algo que me rompió el cerebro. La Biblia es un libro político. claro, no es solo un libro político, pero hay contenido político en la Biblia y ha tenido mucha influencia en todo el mundo. Ahora, te cuento una anécdota de mi juventud en Venezuela, ¿ok? En Venezuela yo tuve oportunidad de conocer autores liberales, pero ¿cómo llegaron a mis manos? A escondidas, porque el clima intelectual en Venezuela era de pura izquierda. Yo estuve primero en un instituto de posgrado que se ¿Qué año llama es ese? ¿Qué año es ese? 75, 76. Primero estuve en un instituto de posgrado y después en la Universidad Central. Más tarde Ajá. me pasé a la Católica y demás. Pero el clima intelectual era de izquierda.
en los institutos eran de izquierda, me refiero en la enseñanza, y los libros eran de izquierda, marxistas o keynesianos en el mejor de los casos, eso fue en el instituto. Ahora, ¿cómo llegaron esas lecturas non santas a escondidas? Te cuento una anécdota. Yo empecé a buscar en las bibliotecas, pero había bibliotecas muy buenas, los libros que nadie consultaba. Y una vez, esta es la anécdota, una vez un bibliotecario, el bibliotecario de Liesa, del cual yo me hice muy amigo, me entrega un libro que yo le pedí, pero me entrega otro libro arriba, o sea, dos libros. Yo le digo, yo te pedí uno solo, te pedí este. Me dice, no lo muestres y no digas que yo te lo di. Así fue como yo empecé a leer autores liberales, de la mano de politólogos muy buenos, Dahl y Lindblom. Me acuerdo que me abrieron el camino a las otras lecturas, a las lecturas ya más liberales. Ahí fue en Venezuela donde yo cambié mis convicciones y ya tenía convicciones liberales a tal punto que me echaron de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Estudios Políticos. A mí me sacaron corriendo. Y tuve el privilegio de Dios de estar sin trabajo y seguir leyendo, y después entré a trabajar, año 78, fue cuando fundamos el Instituto Gallup para hacer las encuestas. Nos dio clases George Gallup, el viejo, el papá del que está ahora, ¿okay? El hombre que inventó las encuestas en los años 40, en 1978 viajó a Caracas, etc. Yo siempre he tenido el privilegio de contar con buenos maestros, ya sea personalmente o por escrito y después por internet. Nació en mí un interés por lo concreto. Nació en mí una insatisfacción con el estado de los institutos liberales, donde yo aprendía, y ahí vienen caminando las 5 reformas, okay, donde yo aprendía, sí, que el libre mercado es lo mejor, porque la libertad y todo eso, y la economía, y la productividad, y las curvas de costos y todo eso, hacen del capitalismo el mejor sistema para que las naciones puedan prosperar y desarrollarse y la gente pueda vivir bien. Pero entonces la gran pregunta fue, bueno, pero ¿y por qué no se aplica estas ideas? Y claro, la respuesta que me daban era, bueno, porque las izquierdas son las que tienen la sartén por el mango, son las que dominan, predominan, ¿ok? Y yo veía que los gobiernos venezolanos pre-Chávez, o sea, los gobiernos de COPEI y Acción Democrática, no eran liberales para nada. Me acuerdo que las libertades económicas de la Constitución estaban suspendidas, que no había libertades económicas antes de Chávez. Después vino Pérez y más o menos trató de arreglar la cosa, pero a Pérez lo tumbaron, ¿ok? Entonces yo conocí la Venezuela pre-Chávez muy a fondo. Y bueno, después vino Chávez, todo lo que hicimos nosotros no tuvo fruto. Chávez fue presidente finalmente y bueno, hizo lo que hace cualquier comunista en el poder hasta que le dio una enfermedad. Y yo ya sabía que los cubanos lo iban a dejar morir a Chávez, ¿okay? Porque les resultaba más útil muerto que vivo. Entonces me fugué porque de la misma manera que me fugué de Argentina cuando murió Perón, esta vez ni siquiera esperé a que Chávez se muriera. Antes, cuando ya vi que se iba a morir, me fui a Guatemala, a la meca del liberalismo, la Universidad Francisco Marroquín. En la Universidad Francisco Marroquín me di cuenta del tremendo vacío que había de lo concreto en el mundo liberal. Pero entonces conté con una biblioteca mucho mejor de las que yo, una biblioteca especializada en el liberalismo, que es la Biblioteca de la Marroquín, y ahí empecé a alumbrar la idea de las 5 reformas. Pero antes, en 2003, yo pasé un año entero en Lima, trabajando con José Luis en el ILE,
y escribimos ahí el libro La Salida y tal, y qué sé yo, y eso fue en 2003, tratando de llenar ese vacío que es lo siguiente, y esto es muy importante. Ok, el libre mercado es lo mejor y el socialismo es un desastre y es terrible y el mercantilismo también y tal. Ok, pero ¿por qué no se aplica? Y bueno, entre otras razones, porque los liberales han sido incapaces de formular un proyecto político, un programa de gobierno. Y la gente lo que pregunta siempre es, ok, esas ideas de ustedes son muy bonitas en los libros y tal, y qué sé yo, pero ¿dónde se aplican? ¿Por qué no se aplican en mi país? ¿Y cómo habría que hacer para aplicarlas en mi país? Y la gran pregunta, ¿qué harían ustedes, los liberales, si ustedes fueran gobierno el día de mañana? ¿Qué cambios proponen? ¿Qué harían ustedes? Y bueno, ahí empezó a concebirse la idea en el ILE, con José Luis y Miriam y la gente del ILE en esa época, 2003, la idea de tres políticas públicas, en lugar de tanta teoría, ojo, la teoría es muy buena, sino además de tanta teoría, tres políticas públicas que son privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Esas tres políticas públicas, te estoy hablando de 2003, en los 90 habían sido ensayadas, pero sin éxito en América Latina por los presidentes neoliberales. Entonces investigamos ahí con Tapia, con Miriam, investigamos, bueno, qué es lo que había fallado en el neoliberalismo de los 90, es decir, en el consenso de Washington, qué es lo que estaba mal. Y lo que estaba mal era que era muy tímido, muy parcial, reformas muy a cuentagotas, reformitas, en todo caso, o parches, pero no había un programa completo y radical de cambio para tenerlo como norte e iniciar la transición del socialismo al capitalismo, es decir, recorrer el camino a la servidumbre de Hayek, pero a dirección contraria. ¿Cómo hacemos para salir del socialismo y llegar al capitalismo liberal, no al capitalismo mercantilista de la derecha mala? Ok, entonces ahí empecé yo a madurar, digamos, la idea de las 5 reformas. Después de 2003 me regresé a Venezuela y ahí fundamos el Partido Liberal Rumbo Propio con Néstor Suárez, Ildemaro Ferrer y otros que nos acompañan hoy con las 5 reformas. Julio Camino también estaba en la movida. Empezamos a desarrollar ese partido, ¿okay? En 2004 y hasta que, bueno, se formó el lío y ahí fue cuando fui a Guatemala, 2008, 2009. Ahí escribí las leyes malas, ahí está el capítulo de las 5 reformas, en el libro Las leyes malas, y ahí, bueno, inicié un periplo que de Guatemala fui otra vez a Perú, estuve más tiempo en Perú, estuve varios años, después en Bolivia, y luego de Bolivia también varios años, una pasantía de 3 meses en Guatemala y me vine a México, que es donde estoy ahora. Yo llegué a entender, por ejemplo, que el gobierno de Belaúnde con Bedoya, donde Bedoya era la gran derecha política del Perú, no fueron otra cosa que el tercer gobierno de Velasco, porque Velasco hace una cosa que Morales Bermúdez no la modifica y que Bedoya y Belaúnde solamente devuelven los medios de comunicación, pero lo demás lo despejaron. Incluso yo me acuerdo cuando Alan García iba a estatizar los 3 únicos bancos que faltaban estatizar, salieron a defender con Vargas Llosa la privatización de la banca y habían dejado estatizados los 14 bancos que estatizó Velasco. Entonces yo decía, ¿qué privatización están defendiendo o están defendiendo a 3 banqueros? Eso es lo que ha sido esta derecha política en el Perú. Ha defendido intereses mercantilistas. Y creo que eso es lo que ha pasado también en toda América Latina. No ha sido una derecha fiel al libre mercado, sino una derecha lacaya a grupos que defendieron siempre sus privilegios económicos y que hoy está vinculado a la izquierda.
ahí fue cuando yo me di cuenta que había una derecha mala. El concepto de derecha mala me permite abrir los ojos, porque mucha gente que no conoce ese concepto cree que la derecha es la misma, ¿no? Hay gente que te dice, ¿y cuándo PPK ha sido comunista? No entienden que sí hay un vínculo político. Pero creo yo que ese es uno de los conceptos importantísimos, que hay una derecha mala con la cual hay que tener diferencias y distancias. Esa derecha mala es la que ha hecho muchas leyes. En mi libro, Las leyes malas, yo distingo las leyes malas de la izquierda y las leyes malas de la derecha mala, y el pacto social que forman se expresa en el Parlamento con el intercambio de votos entre la derecha mala y la izquierda. Esto es así en toda América Latina. Siempre ha sido así desde que los conservadores pre-Thatcher hicieron con los laboristas el pacto social. ¿En qué consiste el pacto social? Muy simple. Las izquierdas meten en el Parlamento leyes sociales. ¿Okay? Ahora, esas leyes sociales son muy costosas para los empresarios. Entonces los empresarios, o mejor dicho, los representantes de la derecha mala, de los empresarios no competitivos en el Parlamento, le dicen a los de izquierda, bueno, nosotros les apoyamos las leyes sociales. Ahora bien, como las leyes sociales son muy costosas, ustedes tienen que apoyarnos a nosotros estas otras leyes. Y entonces meten todas las leyes proteccionistas, mercantilistas, que cierran la competencia y hacen un intercambio de votos. Dejando un poco el pasado y yendo más al presente y al Claro, sexto foro en marzo, yo lo que voy a hacer en ese sexto foro, si Dios quiere y me lo permiten, es presentar los casos en África. Porque en África se ha logrado salir del estatismo, del socialismo, hacia el capitalismo liberal, ¿okay? Porque dirán, con inversiones chinas. Bueno, sí, pero los chinos, China ya es un país capitalista y los inversionistas chinos no van al África con mentalidad de ayuda, van con mentalidad de hacer negocios, comprar, claro. vender, asociarse y sobre todo hacer inversiones. Y de las inversiones que esperan los chinos, una renta, o sea, una ganancia, pero dejando también, obviamente, que ganen los africanos. Es un juego de ganar-ganar, como siempre en el capitalismo liberal, como siempre en el libre comercio, ¿ok? Como siempre en la economía de mercado, sin empresas del Estado, sin regulaciones mafiosas, sin cierres a las aperturas comerciales y de otro tipo. Entonces, en África tenemos ahora mucho material para responder a la pregunta que siempre nos hace, ¿pero en qué países se han aplicado las 5 reformas? En África, ¿ok? En África. ¿En todo el África? No, no en todo el África. Entonces, a mí me gusta mucho una clasificación de los países africanos. Los países africanos son 55, a veces sin contar los de África del Norte, porque ese es otro mundo, el África mediterránea, el ex África romana. Se dividen en 3 categorías, según Enrique Couto: los feos, los malos y los buenos. ¿Ok? Sí, y eso es muy importante, y de eso yo voy a hablar en el sexto foro, si Dios quiere. Los feos son los del África del hambre, del socialismo, el África convencional, que no ha cambiado. Hay algunos países, así como Zimbabue, por ejemplo, pero hay otros países que son los buenos, como Ruanda, por ejemplo, donde eso ha cambiado casi totalmente, ¿okay? Y se han hecho las 5 reformas con otro nombre. Allá les llaman agendas y le ponen un año. Y lo hacen a futuro. O sea, en el año 2013 lanzaron la Agenda 2020, hace 5 años, en 2015, lanzaron la Agenda 2025, y así van avanzando, van cumpliendo objetivos en 3 políticas públicas, que son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Entonces, esos son los buenos.
Y los malos son los que comenzaron las reformas, pero no las siguieron, no las ampliaron y no las profundizaron, y en muchos casos fueron revertidas por la izquierda, asociada con el mercantilismo, como siempre. Y esa situación, la de los malos, es muy parecida a América Latina. ¿Okay? Entonces, afortunadamente, hoy en día ya existe abundante material informativo, ¿ok? Porque hasta hace unos años no, pero ahora hay, por ejemplo, los videos de VisualPolitik sobre África que se consiguen en YouTube. O sea, son muy buenos, reflejan la realidad como es, y hay otras fuentes que se pueden consultar, por ejemplo, Deutsche Welle y France Press, que se pueden consultar. Tenemos ya hoy, gracias a Dios, abundante material informativo, vamos a lo concreto, ¿ok? Sobre los profundos cambios que ha habido, no en todos, sino en muchos países africanos, lo bueno, los leones africanos, así se llaman. Tenemos suficiente información para aprender cómo sale aquí en América Latina. Lo que pasa es que en América Latina no hay curiosidad, no, esa curiosidad por saber dos cosas, la teoría, pero también la práctica, en el sentido de, bueno, ¿qué países? Bueno, África, y antes de África, China, y ver también las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping y qué fue lo que pasó. Hay mucho material hoy en día, pero lo que no hay en América Latina es curiosidad. Entonces, como no hay curiosidad, ¿qué es lo que tenemos? Paracaidistas en América Latina. ¿Quiénes son los paracaidistas en la política? Los que llegan de otro sector. Por ejemplo, en Perú, voy a poner 2 ejemplos. Ejemplo número 1, el señor Salvador del Solar, que fue primer ministro. ¿Quién era ese? Un galán de telenovela. ¿Y qué puede saber un galán de telenovela sobre política? Y ahora un futbolista, George Forsyth. ¿Qué puede saber de políticas públicas un futbolista? Y no es solo el Perú. Aquí en donde yo vivo, en México, espérate, con esto termino. Sí. Aquí en México, yo vivo en el estado de Querétaro, ¿y saben quién se está presentando para gobernador de Querétaro? Kiko, el personaje del Chavo. Los paracaidistas, cómicos, comediantes, futbolistas, galanes de telenovela que van a hacer la política en América Latina. Estamos fregados. Mira, En África no es así. En África hay una clase política profesional bien formada y capacitada. Lo que pasa en África es que la información no fluye porque hay un montón de ONG que viven, hacen un negocio con la pobreza, la miseria, las hambrunas en África, y entonces recogen plata supuestamente para ayudar a los africanos. Ahora, ya los africanos entendieron que no es con ayuda que van a salir de la pobreza, sino con comercio, inversiones y mercados libres. Porque la realidad es que la pobreza y el hambre en África vienen disminuyendo aceleradamente desde los 90. Otra cosa, ellos, esa ayuda no sirvió para nada. Es más, esa ayuda se la comieron los tiranos socialistas que había en África en el periodo que va desde la descolonización, años 60-62, hasta que empieza esta transición en el año 90, en los años 90. Entonces, esos tiranos socialistas se comieron la plata de la ayuda y los pueblos siguieron pasando hambre y tal, hasta los 90. Estos tiranos ya casi no existen en África, aquellos tiranos socialistas de los años 60, 70 y 80, como Idi Amin Dada, por ejemplo. Eso ya no existe más en África, ¿ok? En África ha entrado la democracia junto con el capitalismo, avanzando poco a poco y no de una manera perfecta, porque perfecto no hay nada en el mundo, y junto con el crecimiento del cristianismo, pero un cristianismo muy diferente al que hay aquí en América Latina, ¿ok? Pero eso no les conviene
y los liberales y libertarios tampoco entran mucho en esa onda porque ellos no son amigos de la democracia y muchos de ellos son del cristianismo, son enemigos. Aquí en América Latina hay una terrible falta de información sobre África y sobre muchas otras cosas, pero hablemos de África.